un versículo, un texto. De hecho, el pastor Miguel recibió algunos textos, luego los vamos a estar viendo para compartirlos. Pero dejarse usar por el Espíritu Santo, no es necesario tener un púlpito, una plataforma. Esto es una eventualidad, esto es algo que me toca a mí en este tiempo estar aquí, en otro tiempo les tocará a otros, pero usados por Dios Espíritu Santo en todo momento y en todo lugar, podemos dar una palabra de ánimo, un versículo de la Escritura, podemos ver un corazón afligido, triste y poder acercarnos y ser instrumentos de bendición. Quiero que le diga al que está más cerca suyo, vos fuiste ungido para bendecir. Dígaselo a alguien, dígaselo con ganas, dígaselo con muchas ganas. Fuiste ungido para bendecir. Y esto tenemos que creerlo y tenemos que entenderlo. Fuimos ungidos para bendecir, ungidos para vencer, ungidos para tener una asignación en el reino. Lo maravilloso de ser parte de una comunidad de fe, de una familia de fe, de la iglesia, lo maravilloso es que de hombres ordinarios, hombres y mujeres simples, comunes, ordinarias, somos llevados a ser extraordinarios en la mano del Señor. Esto es un milagro. Hombres y mujeres de todo tipo, color, de toda extracción, de pronto con vidas cotidianas, vidas simples, vidas sencillas, son tomados por un Dios extraordinario y sus vidas salen de lo ordinario y comienzan a moverse de una manera extraordinaria. Hay muchos ejemplos en la Escritura de esto, pero todos los ejemplos de los hombres y mujeres que se han empezado a mover de manera extraordinaria en Dios, todos han tenido o tienen un solo punto en común. Todos tienen un solo punto en común, más allá de las épocas, porque la Escritura, usted sabe, fue escrito a lo largo de cientos de años, pero cada uno de estos hombres comunes, simples, que pusieron sus vidas en las manos del Señor y tuvieron vidas extraordinarias, lo que tienen de común es que entendieron que estaban frente y estaban siendo llamados y estaban siendo convocados por un Dios extraordinario. La medida del conocimiento de la persona de Dios hace que tu vida sea revolucionaria. Cambia todo en tu vida de acuerdo a qué conoces de Dios y cómo conoces a Dios y cómo vivís con Dios. Hombres extraordinarios, mujeres extraordinarias, porque un día conocieron y se enfrentaron con un Dios extraordinario. Lo vemos en la Escritura en un montón de pasajes, pero cuando vemos la Escritura, nos paramos y nos posicionamos en algunos eventos que los recibimos y caminamos y los expresamos y sacamos mucha enseñanza, pero pareciera ser que el libro de Apocalipsis lo tenemos como algo que va a ocurrir, algo que es lejano. De hecho, es el libro de las revelaciones. Y pareciera que fuera algo que no tengo muchas enseñanzas prácticas para mi vida. Pero tenemos que entender también que este libro de Apocalipsis es un libro hoy vigente, porque ya estamos viviendo en medio de los tiempos revelados. Ya estamos viendo el amanecer del Apocalipsis, las primeras luces de lo que el libro del Apocalipsis revela en la Escritura a favor de sus hijos y lo que va a acontecer en el mundo. Por eso no es un libro para despreciarlo, tampoco es un libro para alucinar ni andar pesando pavadas, ¿no? Sino es un libro para estudiarlo, para pesarlo, para verlo práctico y aplicarlo en nuestras vidas. Por eso hoy quiero meditar en uno de los mensajes del mismo Señor a las iglesias en Apocalipsis. Usted sabe que hay 7 iglesias allá en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis que recibieron de parte directa de la voz del Señor un mensaje, una exhortación, una indicación. Vemos claramente que estos mensajes del Dios, del Señor a la iglesia, es un mensaje a mi vida. ¿Cuántos somos iglesia acá? De iglesia, este es un mensaje para su vida. No es solamente para el contexto de lo que estamos aquí, sino también para cada uno de manera individual. En los 7 mensajes a las iglesias, son 7 iglesias en una región geográfica actual, es en la zona de la actual Turquía, ahí estaban las 7 iglesias. Y observe que cada mensaje a las iglesias contenían un elogio y una crítica. Tenían
resaltaba algo bueno de la iglesia, pero también algo que debían mejorar. Pero a pesar de que ser mensajes diferentes, todos terminan con una sola cosa en común. A todas las iglesias Dios les reclama fidelidad y una actitud de vencedores. A todas les reclama fidelidad y una actitud de vencedores. Los 7 mensajes dados por la misma persona de Jesús a las iglesias, esos 7 mensajes son diferentes en cuanto a las virtudes, a lo mejorar, a los elogios, a lo no tan elogioso, pero terminan todos con algo en común. Dios llamando a fidelidad y a una actitud de vencedores. Al que venciere, dice la Escritura. Y en el Apocalipsis capítulo 3, verso 7, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, quiero compartir una idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3, versículo 7 en adelante. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Verso 10 dice, dado que me has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo, para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores les haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Todo aquel que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A veces pensamos que esto es un mensaje para lo que va a acontecer, o es un mensaje para lo que aconteció. Hay muchas posturas de los que estudian la palabra en cuanto a cómo deben verse los 7 mensajes a las 7 iglesias. Pero como yo soy un hombre práctico, quiero ver algo práctico en esto. Le decía, Señor, mostrame algo que yo debo ser desafiado para poner en práctica hoy en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Y lo primero que noto en el versículo 7 es quién es el que escribe, o mejor dicho, quién es el que da el mensaje. El que da el mensaje, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que está llevando el mensaje, el que está expresando el mensaje, es Jesús. Jesús nos dice a nosotros lo que vamos a estar leyendo. Pero también algo muy interesante es cómo lo describe este versículo. Dice que tiene las llaves de David. Esto implica autoridad. Nuestro Dios es un Dios de autoridad. Nuestro Dios es autoridad. Él no es que Él tiene autoridad, Él es autoridad. Así como Dios es amor, Dios es autoridad. Por eso nada ni nadie puede contra nuestro Señor. Nada ni nadie puede contra nuestro Dios. Nada ni nadie le mueve el piso a aquellos que caminan con Dios, porque la autoridad de Dios es sobre su vida. Él es el que tiene la autoridad absoluta. Su nombre fue puesto sobre todo nombre. Cantábamos al final del tiempo de oración. Hablo Jesús y establecemos que Jesús es libertad, que su nombre es sanidad, que rompe cadenas, porque eso es Jesús. Pero lo que veo también en el verso 8 es que Dios nos conoce perfectamente. Él conoce tus obras, Él conoce mis obras. Él sabe lo que digo, sabe lo que no digo. Él sabe lo que pienso. Él sabe lo que posteo a oscuras en mis redes sociales, aunque tenga 10 perfiles diferentes. Dígale al que está a su lado, hola.
Porque hay algunos que creen que porque tienen perfiles diferentes o diferentes cuentas no salen a luz. Todo lo que está en internet sale a luz tarde o temprano. Dios sabe lo que hace. Dios conoce tus entradas y tus salidas. Dios conoce tus picardías, tus agachadas, tus errores, tus pecados, tus fracasos. Y también conoce tus aciertos. Me encanta esto que dice, conozco tus obras, en otra versión dice. ¿No? Mirá, si un día te vas caminando por la calle, te tocan el hombro y alguien te dice, yo sé lo que hiciste, sé lo que ocultaste, sé lo que escondiste. Este Jesús que tiene autoridad conoce nuestras obras. Claro, en esta carta hay un elogio porque dice que a pesar de las pocas fuerzas ha sido fiel, a pesar de las debilidades ha sido fiel, a pesar de los problemas ha sido fiel. Hay un elogio y es algo precioso, que muchos de nosotros que estamos aquí, que conocemos lo que es el pecado, seguimos firmes en el Señor, arrepentidos y caminando detrás del Señor, buscando nuevamente la relación con Él. Es lindo ver a muchos que están acá que han pasado por pruebas de enfermedades, pruebas de luchas económicas, personales, y no han abandonado al Señor, sino que siguen fiel y firme. Pero a veces es lo que no tengo fuerzas o soy muy débil, es para enfrentar cuando las cosas me van bien. Son más los que niegan a Dios cuando les van bien las cosas que cuando les van mal. Pareciera que cuando me va bien y puedo tener algunos beneficios, Dios pasa al quinto, cuarto, sexto, séptimo lugar. Cuando mi economía anda bien, no necesito de Dios. Cuando mis relaciones andan bien, cuando tengo el auto para salir y poder venir y cuando no tengo problemas, pareciera que ahí dejo de ser fiel. Es interesante que la Escritura declara que el débil es fuerte, que el débil es fuerte, porque el débil reconoce su debilidad, sus problemas, su pecado, sus circunstancias y se puede poner de pie. Y es ahí donde Dios dice, me encanta tu fidelidad, porque a pesar de, no abandonaste, no me despreciaste, no te fuiste, permaneciste. Y es verdad que no tenemos mucha fuerza, es verdad que no tenemos mucha fuerza para enfrentar algunos temas. Pero ¿sabe? Sí es verdad que a pesar de que yo no pueda cambiar las circunstancias que me rodean, sí puedo cambiar mi postura, mi relación, mi manera de verme delante de Dios y con Dios. No voy a cambiar algunas cosas que estoy viviendo, pero sí puedo cambiar mi manera de relacionarme con Dios en medio de la adversidad. Y también lo tengo que hacer en medio de la bonanza, en medio de lo bueno, en medio de los mejores tiempos, es cuando más fiel debería ser. Pero pareciera que no tenemos las fuerzas para avanzar allí. Es mi actitud hacia Dios lo que debo descubrir en medio de mi debilidad. Usted y yo sabemos lo que estamos viviendo. Sabemos si estamos en tiempos buenos o tiempos no tan buenos o tiempos que mejor olvidar. Pero es tu posición en el problema y con el Dios que tiene autoridad y que conoce tu corazón lo que va a hacer la diferencia, lo que te va a permitir permanecer fiel. Porque el tema de hoy es aprender a ser fiel, porque el ser fiel me transforma en más que un vencedor. Jesús mismo dijo, ustedes son más que vencedores. ¿Y cómo hacemos para ser más que vencedores? ¿Es según el grado del título que tenga en el reino? ¿Es según lo que yo pueda conocer? ¿Cómo soy más que vencedor? Hay una sola manera. Siendo fiel. Al que es fiel, al que permanece fiel, al que no abandona, al que se planta, el que siendo un hombre ordinario, una mujer común y simple, transformado por un Dios extraordinario, a pesar de las circunstancias que tenga que enfrentar, buenas y no tan buenas, permanece fiel. Y la fidelidad te da el título de más que vencedor. Y la fidelidad te lleva al corazón de Dios, a un nivel de relacionamiento con Dios
que te permite ver la persona del Señor de una manera diferente. Dios no necesita superhombres, supermujeres, no necesita que vos seas un mega ungido, no necesita que vos tengas un instituto bíblico para aprobar tu vida. Lo único que Dios quiere es que seas fiel. Que yo, Rubén, sea fiel. Que permanezca fiel a su palabra, fiel a esto que digo creer. Porque a veces somos muy fieles con la boca, con nuestras expresiones, con nuestros muros llenos de palabras de fidelidad, pero nuestras vidas están lejos de ser fieles. Dios busca hombres y mujeres sencillos de corazón que le amen y por amarlo, permanezcan fieles. Dios busca hombres y mujeres que le crean, que crean en Él, que crean que Él es capaz, que Él puede hacer la diferencia, que Él puede cambiar tu vida, que Él puede sanar tu corazón, pero que vos permanezcas fiel. Nuestra fe en el Señor debería generar vidas fieles a Él, dignas de Él. A veces en nuestros problemas cotidianos, a mí me pasó algo el día martes pasado vinimos a hacer algunas cosas aquí en la iglesia, porque estamos tratando de preparar el año, y salimos con Graciela, llegué a casa, cuando bajé a comprar algo y me doy cuenta que no tengo mi billetera. No, menos mal que Graciela tenía plata, porque si no hubiera pasado un papelón. Y no encontraba mi billetera, llamé a casa, chicos, ¿no está la billetera ahí? No, papá, no está la billetera. Y bueno, Janina se vino hasta la iglesia, buscó por acá la iglesia, la billetera no estaba. Tarjeta, dinero que no era mío, carnet de conducir, todo lo que implica la pérdida de esos documentos, ¿no? De hecho, lo primero que hice fue bloquear mi tarjeta de débito. Y bueno, digo, ahora sacamos turnos, Silvana ayudándome a sacar turnos. Bueno, esas cosas que pasan cuando uno pierde todo. Tipo 3:30 de la mañana, porque no podía dormir, estaba enojado conmigo mismo, estaba molesto conmigo mismo. ¿Cómo puedo ser tan pavo de haber perdido todo con esto? Me di cuenta que el problema no era la pérdida de la billetera, el problema había sido yo. Entonces me paré, ¿no? Y salí al patio y le di gracias a Dios por la pérdida de la billetera. Y eso que uno lo dice siempre. Siempre decimos estas cosas, pero a veces cuando nos toca ponerla en práctica, por más que seas pastor y seas lo que seas, te va a costar hacerlo. Me di cuenta que no le había dado gracias al Señor. Le di gracias al Señor por la pérdida de tanto dinero, de tantas cosas, Señor, y gracias por lo que ocurrió. A la mañana, a las 7:05 de la mañana, un mensaje de Janina: apareció tu billetera. A veces en nuestra debilidad no reaccionamos como deberíamos reaccionar en la fidelidad de decirle a Dios: Señor, gracias, o Señor, esto, o Señor, lo otro. Porque la fidelidad es una acción que surge de nuestra fe en Cristo, pero está muy atada a nuestra debilidad. Yo conozco muchas vidas, historias dentro de esta casa, de hombres y mujeres que llegaron aquí con una mano atrás y una mano adelante, sin nada. Y Dios les prosperó hermosamente. Les dio auto, les dio casa, les dio las posibilidades de salir de vacaciones y tanto. Y hoy no son fieles a Dios, son fieles a su prosperidad. Eso es ser débil también. Dios busca corazones capaces de jugarse por ser fieles. ¿Sabe? Es muy difícil entender esta palabra fidelidad. En la era no digital, en la era analógica, había unos aparatitos con radio que se llamaban radio y tenían un alambrecito que corría de lado a lado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Nadie usó esas radios, nadie usó, son todos menos de 30 acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Había una radio que se llamaba Espica. ¿Cuántos se acuerdan de la Espica? No me dejen... la que vería el sobre de cuero. Había que tener, era muy canchero tener una Espica. Vos sacabas la Espica y parecía que sacabas un Walmart, ¿cómo se llama? Eso, con auriculares, un MP3, no sé, un celular última generación. El alambrecito que coincidía con la frecuencia
que hacía que pudieras escuchar la música o las noticias. Ese alambrecito se llamaba fiel. Se llamaba fiel. El fiel del dial. El fiel es las viejas balanzas que ya casi no se ven, que eran las balanzas que estaban bandeja, el pivote con las pesas del otro lado. Estoy hablando del siglo pasado, perdónenme. Pero cuando usted ponía la pesa de 1 kilo acá y 1 kilo acá, la varita que se movía, la varita, el alambrecito, se llamaba fiel. El fiel de la balanza. Cuando se nos mueve la vida, para bueno o para malo, para las cosas que no son de alegría o para las que causan muchas tristezas, muchas veces nuestro fiel se aleja de la verdad que es el Señor. A veces me daba demasiado bien. Yo me acuerdo a uno que le dije, ¿vos querés que yo empiece a orar por vos como oraba antes? Voy a orar al revés para que te saque todo lo que Dios te dio, a ver si volvés a la fidelidad del Señor. Por supuesto, se cambió de iglesia. Porque a veces nosotros nos olvidamos de ser fieles. El Señor quiere que yo me alinee a Él en los buenos momentos y los malos momentos. Y soy débil. Y a veces no me doy cuenta de esto. Pero Él que me dice y me anima en esta carta maravillosa que yo puedo llegar a ser fiel, que puedo entender lo que es la fidelidad y puedo permanecer en Él y caminar en Él y descubrir en Él que hay mucho que Él tiene para darme como consecuencia de mi fidelidad. Corazones con actitud de vencedores son aquellos que se mantienen fieles. Son aquellos que dicen sí y permanecen, que dicen amén y se juegan. No cambian de opinión. No están pensando hoy Dios, mañana otra cosa. No están pensando hoy sí, mañana tal vez. Tienen una convicción de aquel en quien han creído. Cristo nos hace más que vencedores, pero esta fidelidad que nace de mi corazón frente a cualquier circunstancia de mi vida no depende de mi razonamiento religioso, no depende de mi capacidad humana, no depende de lo que poseo, no depende de mi fuerza, no depende de mi sabiduría. Mi fidelidad depende de mi amor a Dios. ¿Cuánto usted ama a Dios? Tal vez aquí haya algunos que dicen amar a Dios, pero en realidad lo que tienen es una simpatía o un apasionamiento con Dios. Estamos más apasionados y amamos más las canciones que le damos a Dios que al Dios al quien cantamos. Amar a Dios es lo que me permite ser fiel. La fidelidad depende de que mi orgullo esté rendido a los pies de aquel que amo. Mi fidelidad depende de fijar los ojos en la cruz y a pesar de lo que esté viviendo, entienda que Él es primero y único en todo. La definición de fidelidad es lealtad, exactitud en la ejecución de una cosa. Persona que corresponde a la confianza puesta en ella. Fidelidad, según el diccionario, es lo exacto, es lo conforme a la verdad. Pues podemos hablar muy lindo, podemos querer, creer que somos fieles, pero el Señor conoce nuestras obras. Él conoce nuestras obras. Por supuesto que el Señor, en el verso 10, hay algo muy interesante que nos está diciendo. Dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo. Yo te guardaré en la hora de la prueba. Esta es una promesa. Y mis hermanos, los tiempos de prueba vienen sobre este mundo. Si no, miren las noticias, vea lo que pasa con el clima, vea lo que pasa con las personas, vea lo que pasa con la economía global, vea lo que pasa con los movimientos migratorios, vea lo que está pasando en las estructuras de poder, en las estructuras de influencia.
Estamos en un tiempo de prueba. Dios está zarandeando el mundo. Y lo único que va a guardarme en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo, y el Señor dijo, Señor, no los quites de este mundo, no son de este mundo, pero están en este mundo, te guste o no, la prueba te viene. Pero Dios guarda a los fieles. Dios guarda en su mano a los que son fieles. Parece una tontera de que lo que me pasó en cuanto yo cuento esto y sinceramente me da vergüenza contarlo porque no tenía que haber pasado casi 5 horas en vela, amargado, enojado, tratando de hacer trámites sin haberme detenido a orar primero. No entendí que Dios es lo primero. Cuando hablamos de ser fieles a Dios, es mucho más que gozarnos en la prueba. Es mucho más que gozarnos cuando las cosas nos van bien. Es mucho más que dar gracias en todo. Es mucho más que poner la otra mejilla. Es mucho más que llorar. Es mucho más que ser prosperado. Ser fiel es mucho más que estar bendecido. Ser fiel es amar a Dios. En primer lugar y por sobre todas las cosas. ¿Un vencedor derrota al enemigo? Claro que sí. Un vencedor supera las circunstancias, por supuesto. Un vencedor no abandona, claro que sí. Pero un más que vencedor a veces puede caer, puede sentirse triste, enojado, puede discutir con Dios, pero sabe que tarde o temprano se tiene que poner en línea con Dios nuevamente. El fiel se acomoda a la verdad. Aferrarse a Cristo con todas nuestras fuerzas. Poder amarle de corazón y no soltarlo. Pareciera que nosotros amamos a Dios por temporadas. No lo amamos por temporadas. Según la época del año en la cual estoy es como amo a Dios o como amo menos a Dios. Cuando tengo el aguinaldo soy feliz, no hay problema en casa. Cuando no tengo el aguinaldo y que no llego a fin de mes, discuto con mi esposa, se la cobra el perro, se muere de hambre el gato. Nuestra relación con Dios, cimentada en un genuino amor a Él, no me mueve del fiel. No me mueve, me mantengo firme en Él. Una vida fiel es la que cree y practica lo que cree. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el verso 11 dice claramente, si usted lo está leyendo ahí, vengo pronto, vengo pronto. El regreso del Señor Jesucristo no es una fábula. El regreso del Señor Jesucristo no es una leyenda. El regreso del Señor Jesucristo no es una imaginación religiosa, un precepto religioso, una doctrina religiosa. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es una verdad. Desde el momento mismo en que Jesús ascendió a los cielos, el mismo cielo, los ángeles, los seres celestiales declararon que Él iba a volver pronto. Y Jesús viene pronto. ¿Y sabe qué? A buscar una iglesia fiel, vidas fieles. Aférrate, vengo pronto, aférrate a lo que tienes. Esto es ser fiel, aferrarse a lo que tengo, a lo que soy, a lo que Dios ha puesto en mis manos. El Señor viene pronto, viene por su iglesia, viene por sus hijos. Jesús regresa. Si tuviéramos más conciencia de esto, nuestras vidas tomarían un giro radical. De hecho, seríamos mucho más fieles. Claro, ya han pasado más de 2000 y tantos años desde esta declaración. Pablo, a casi menos de 70 años, tuvo que escribir en una carta diciendo, hey, no crean que tarda su promesa. Hey, no se olviden que él dijo que regresaría. Pero ya han pasado tantos años y pareciera que esto es como algo lejano, como algo mítico, como Narnia. Pero es una incuestionable verdad. Jesús viene pronto. Viene por hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres que le amen. Hombres y mujeres que entienden que el tesoro más grande que tienen
es su salvación. Y tal vez algunos aquí no entiendan o no comprenden el tesoro de la salvación. El perdón, la restauración, la libertad que genera el ser salvo y ser parte de su iglesia. Cuando vemos que el verso 2 dice: a los que salgan vencedores, al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más tendrán que salir. Yo escribiré sobre ellos mi nombre y ellos serán ciudadanos en la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Está hablando de algo que va a ocurrir, pero que puedo vivir aquí ahora. Las columnas en la antigüedad se levantaban en reconocimiento de las personas. Se levantaba una columna y se decía la columna de Hércules, por ejemplo, y se reconocía a esta persona o a este mito que era Hércules, o la columna del César, o la columna de tal o cual. Se levantaban las columnas como un reconocimiento de una persona. Pero también las columnas en la arquitectura son esenciales. Una buena columna soporta todo un edificio, pero las columnas también hablan de belleza. Si usted recuerda cuando estudió, no sé si ahora se estudia esto, pero en el secundario yo estudié sobre las columnas jónicas, dóricas y las corintias. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ya no se enseña más de eso, ¿no? Ya no se enseña más. ¿No se enseña más, profe, de eso ya? Me enseñaron y tenía que explicarlas y definirlas, cada una con una belleza inigualable. ¿Sabe qué? Las columnas permanecen para siempre. Tuve la oportunidad que el Señor me regaló de ir a Atenas, un viaje soñado y un regalo que Dios me hizo. Y cuando estábamos en Atenas fuimos a ver lo que quedaba del templo de Zeus, una de las 8 maravillas del mundo antiguo. Y cuando llegamos, esas columnas eran más grandes que este edificio. Estaban todavía ahí, tenían miles de años y estaban ahí las columnas de ese templo. Cuando Dios dice que si yo soy fiel, Él me va a hacer columna en mi hogar. Si soy fiel, un padre, un esposo, una esposa fiel, voy a hacer columna en mi hogar. Podrá moverse el hogar, pero voy a estar firme. Voy a poder ver que otros vean la belleza de Cristo en mi vida. Y de hecho, Dios me va a honrar y va a ser notoria mi vida. Porque el Señor de los cielos promete que si yo venzo, si yo soy fiel, Él me reconoce como una columna. De Juan, Pedro y Jacobo se habla en Gálatas 2 que eran considerados columnas de la iglesia primitiva. Jacobo, un hombre de oración. Pedro, un tenaz y valiente lleno del Espíritu Santo. Juan, un hombre lleno de amor. Jacobo, dice la tradición, que fue atravesado a espada. Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo. Juan fue hervido. Lo hirvieron. Y dice que cuando lo sacaron hervido estaba vivo y la piel le caía a pedazos. Eso es fidelidad. Amar a Dios fielmente. Yo quiero ser un más que vencedor, pero la condición que Dios me dice es permanecer fiel, Rubén, en los buenos y en los malos momentos. Pero para permanecer fiel, yo tengo que reconocer al Dios que amo, al Dios que entiendo que me ama, que me perdona, y establecer una relación con Él. Me pasaron una ilustración muy bonita y la verdad que no conseguí cómo expresarla. Pero no sé si la han visto, esta ilustración es muy bonita. El hombre que está haciendo la ilustración muestra un guante. No sé si la han visto. Muestra un guante. Dicen, ¿qué es esto? Y todo el mundo dice, es un guante. Tiene en la mano un guante que para hacer manojo de chorizo no va a hacer. ¿Qué tiene en la mano? Un guante. ¿Qué es esto? Un guante. Y él dice, no, están todos equivocados. Es la imagen y semejanza de la mano. Porque un guante está hecho a la imagen y semejanza de la mano. Y solo cuando la mano entra en el guante puede tener propósito, vida, acción, asignación y ser un instrumento en la mano. Y la fidelidad es algo así. La fidelidad es Dios dentro mío,
entendiendo al Dios que creo dentro mío y en todos los órdenes de mi vida, saber que Dios va a estar presente, que Dios va a acompañarme siempre, en los buenos y en los no tan buenos, en mi santidad y también en mi pecado. Pero cuando me doy cuenta de esto, de que soy el guante que tiene vida porque Dios ha puesto su mano en mí, entonces puedo entender que no hay nada más lindo que ser fiel a Dios. Fiel a Dios en todo y con todo. En todos los órdenes de mi vida y con todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Quiero pedirte que te pongas de pie. Yo quisiera tomar un tiempo para orar en esta noche. Y quisiera pedirle a Dios que revele cuán fieles somos a Él. Si podés cerrar tus ojos, inclinar tu rostro un instante. Yo quiero pedirte en el nombre del Señor que así como le pediste al Señor hace un instante, Señor, yo quiero ser usado por vos aquí ahora. Yo quiero pedirte que te digas, Señor, móstrame si soy fiel. Móstrame si soy fiel. Si mi vida es fiel. ¿Puedes hacerle esta oración al Señor? Cuando vos te encontrás con Dios, te estás encontrando con aquel que es el gran yo soy. El que es y el que fue, el que nunca ha cambiado, el que permanece inmutable por los siglos de los siglos. Aquel que te conoce desde el vientre de tu madre, aquel que no podés engañarle, aquel que no podés sobornarle, no podés comprarle favores.